Cuando recién empezamos con el recorrido, yo la verdad tenía miedo por el clima. Sí, yo estaba pensando era cómo iba a hallar el palo que pues iba llevando y todo. Sí, yo la verdad también al principio lo único que pensaba era cómo iba a responder la gente. Sí, eso también. Sí, y al momento ya del montaje, como que la gente mirándonos, como que esperando que se acercaran, que nos preguntaran, todo eso. Y tener que usar cosas para que la gente se motivara más a intervenir. El pensar también qué responder cuando nos preguntaban, que las personas como que les quedara fácil entender. Al principio también sentí muy raro todas las miradas que teníamos encima porque literal hasta cuando estábamos caminando nos miraban mucha gente como que se nos queda mirando, entonces al principio se sintió como extraño. Más que nada porque no le encontraban como forma al dispositivo como tal. O sea, era algo que nunca en su vida habían llegado a imaginar. Por lo menos cuando recién arrancamos con el recorrido es como normal ver que van transitando los vendedores ambulantes con carritos que tienen una imagen que uno realmente asimila muy fácil. Pero como que en la construcción misma que tiene el dispositivo era lo que llamaba más que nada la atención de las personas que iban pasando alrededor de nosotras. A mí me gustó, por ejemplo, Don Frank, que él nos decía que pues nos los encontramos y todo, y que él nos decía mucho de que le gustaba a él mismo de que hubiéramos llevado esa pieza a ese sitio y demás. Era algo que no se había visto, pues, y que las personas del barrio no veían pues normalmente y todo eso. Exacto, yo realmente no me esperaba tanto como, o sea, sí lo esperaba, pero no de tal magnitud el recibimiento que tuvo pues la pieza con todo, la obra en general. La gente realmente se sentía atraída y a pesar de que en un inicio sí tenían como miedo de acercarse y tocar y sentir que podían dañar algo, igual después de que nosotras nos acercábamos un poquito, les dábamos como la confianza de que sí podían hacerlo, ya se acercaban a ver más cada una de las piezas, a tomarles fotos, las bitácoras las agarraban, las alzaban, unos se llegaron a sentar también en las sillas. Sí, como que en las ocasiones en que las personas no llegaban preguntando, porque la mayoría llegaba como preguntando, ¿y eso para qué es? ¿O eso qué es? Las personas que no llegaban haciendo eso, como que lo que necesitaban era como que llegáramos nosotras a romper el hielo, entonces las veíamos paradas ahí un rato y como con las ganas de ver o de preguntar, y si no lo hacían nosotras éramos como acérquese como puede tocar, y precisamente por eso decidimos en la primera parada como hacer pequeños letreros que dijeran como Venga, siéntese, venga, chismose. "Ujú". A mí algo que me pareció como, digámoslo así, asertivo de nuestra parte fue hacer el primer recorrido pues largo, porque como que con eso sí acertamos mucho en cómo íbamos a llevar el dispositivo ya en ese momento, entonces como que no se nos dificultó tanto subir, por ejemplo, las calles, los puentes, pensarnos nosotras mismas el peso, en cómo se iban a sujetar las cosas, en que no se fueran a caer, en pues el mismo movimiento que iba a tener que resistiera, de cómo se iban a amarrar, desamarrar las cosas de una forma orgánica también, que no tuviéramos que nosotros pues como que hacer tanto esfuerzo para eso, que pudiéramos pues además del cansancio y todo demás como de la caminata, como que no nos costara tras de repeso pues llevar el dispositivo, sino que la verdad fue demasiado como orgánico para mí. Sí, también siento que fueron recorridos bastante diferentes, como que la experiencia fue muy distinta con comparación con el recorrido que hicimos antes de tener el dispositivo listo y hacer el recorrido con el dispositivo, porque el primer recorrido, como el primer recorrido general, fue como un recorrido más de yo en el espacio, como yo viendo qué camino cogíamos, estando ahí hablando nosotras sobre el espacio, estando como viendo todo, asimilando todo. Y ya con el dispositivo fue más nosotras con el dispositivo, porque teníamos que ver por qué rutas y por qué calles pasábamos con el dispositivo para que no se nos fuera a caer, para que las personas pues pudieran interactuar con él. O sea, yo también siento que cuando ya íbamos en el recorrido con el dispositivo, no solo pues fue como interactuar con él, sino también ir a su vez, obviamente pensando en el espacio, porque a pesar de que sí pensamos en muchas cosas de cómo iba a ser su constitución, por ejemplo, en las ruedas que iba a tener el mismo dispositivo para poder moverse, eh,
habían cosas que, por ejemplo, cuando caminábamos en ciertas calles que estaban como muy abocadas o tenían mucha textura ya, igual era un movimiento difícil a pesar de que habíamos tenido en consideración bastantes variables al momento de hacer pues ya la acción final. Pero a pesar de todo eso y de todas las cosas que pudieron llegar a pasar, porque incluso se nos cayó una rueda en el camino, que igual nos tocó apretar, íbamos ahí como con todo, con llaves, con tornillos de repuesto, íbamos con un plástico gigante para tapar la pieza, el dispositivo en caso de que nos lloviera. A pesar de todas esas cosas, igual siento que pudimos solventarlo bien hasta que logramos concluir con todo el recorrido. Sí, porque como que algo afortunado que pasó cuando se cayó la rueda fue que fue en el barrio de Sofi. Entonces apenas se cayó porque íbamos pues empujando la pieza y salió rodando la rueda, y todos ahí mismo comenzamos a buscar el tornillo en el suelo porque nos acordamos que habíamos visto un tornillo. Pero entonces, claro, todos fuimos buscando el tornillo pensando en cómo lo íbamos a poner si ya estamos lejos de la casa de Sofi. Y justo afortunadamente Erika se puso a ver el pues en dónde estábamos, dijo, ay, esa es la ferretería de mi tía. Entonces como que yo dije que eso es algo que pasaría mucho en el barrio de Sofi. Como que si hubiese pasado en mi barrio, en Pance, nos hubiéramos tocado desplazar mucho. O sea, nos hubiera tocado cargar la pieza, probablemente hasta Jardín Plaza, o llamar a alguien que nos ayudara porque no hay como esos lugares tan cercanos como los barrios de Sofi. Sí, igual eso mismo que nos ayuda a pensar, o sea, ese mismo que pensamos nos ayudó también como a imaginarnos cómo sería la recepción de las personas, ¿no? Uh-huh. Igual pues que las paradas también las pensamos así, puntos estratégicos y demás, y aún así en ese mismo como organización de recorrido y esos puntos sabíamos de que vamos a parar en ese punto, sobre todo cerca de la casa de Natalia, pero no va a haber tanta gente, no va a haber tanto tránsito y más nos vamos acercando menos va a haber, porque ya habíamos hecho no solamente recorrer algo, sino las derivas en el barrio. Entonces también eso siento yo que nos ayudó a nosotros saber qué nos esperaba, y la verdad pues como que fue muy chévere que sí pasara eso. O sea, de que nosotras no esperábamos de que se arrimara gente, igual no se arrimó, pero no porque lo esperáramos a mal, sino más bien porque sabíamos con las derivas de cómo eran las dinámicas que se manejaban y de cómo era que funcionaba ese espacio. Entonces eso también fue como muy chévere. Exactamente, y además que precisamente pues eso al final también lo pudimos recoger en toda la documentación que se hizo el recorrido, porque por ejemplo durante todo el video se va viendo incluso cómo va cambiando la sonoridad de los espacios por los que íbamos, de un principio que se escuchaba súper saturado, súper bulloso, a terminar en algo que ya era súper silencioso, en donde prácticamente sonaba el ruido de las llantas contra el suelo. Entonces eso también fue como pues muy interesante de haberlo vivido, y también cómo fue que ese recorrido también dejó marcas en los cuerpos de nosotras, ¿no? Porque a pesar de todo el recorrido y igual las quemadas, las caminadas, todo eso son cosas que sí o sí quedan y que hacen que la experiencia quede como más marcada, ¿no? Entonces creo que en ese punto también es muy reconfortante y enriquecedor saber que ese recorrido y esa acción también se ve reflejada en más allá de la documentación o la interacción misma que se vivió con la experiencia con las personas, sino en la experiencia propia de los cuerpos de nosotras, como las performistas de toda esta acción. Sí, que haya sido una relación del espacio con el cuerpo, con nosotras y con todo lo que, y el dispositivo, que de verdad pues como que se logró.